Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Godzilla vs. los héroes de Marvel del 2025. Son 6 one-shots donde veremos a Godzilla enfrentándose a Thor, Hulk, Spider-Man y más héroes. Espero que les guste. La historia comienza en Japón, en un bosque olvidado dentro de un valle sin nombre, donde se alza la ciudadela de The Hand, la mano. La suma sacerdotisa recuerda que al principio existían incontables dioses, hasta que llegó The Beast, la bestia, y profanó su creación, con un asesinato bendito a la vez. Allí, The Hand celebra ese don supremo, el asesinato en todas sus formas, aunque el clan sigue sin cabeza. Tras años de búsqueda, creyó hallar al auténtico puño de la bestia en Frank Castle, pero él resultó una decepción y comprendió que había buscado en el lugar equivocado. Como comentario, esto se vio en Punisher, King of Killers. Por eso ha reunido a los asesinos convictos más temibles del planeta, arrancados de sus celdas para insuflar vida sangrienta al puño de la bestia. Desconcertados, los criminales preguntan a quién deben despedazar, pero la suma sacerdotisa les aclara que ninguno es digno. Apenas son montículos de tierra frente a un volcán que escupe sangre. No los necesita para matar, sino para morir. Durante años ha buscado al asesino supremo, aquel cuyos pasos hagan temblar el mundo y cuyo aliento traiga masacre. Solo una monstruosidad así ha caminado sobre la tierra. Ese monstruo es Godzilla, alimentado por las almas sin descanso de los caídos en guerra y ahora resucitado con la sangre recién derramada de los asesinos sacrificados. La suma sacerdotisa alza los brazos y, exigiendo que el puño de la bestia despierte, proclama: «Levántate, Godzilla, rey de los monstruos, rey de todos los asesinos». Nos movemos a Tokio, días después. La ciudad se estremece mientras los civiles huyen aterrados y gritan el nombre de Godzilla. La suma sacerdotisa reflexiona que el mundo creyó muerto al monstruo tras la devastación de Yokohama 20 años antes. Solo quedó un corazón ennegrecido en el fondo del mar, pero este jamás dejó de latir. Rebosante de la ira de Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa, posee furia suficiente para aplastar ciudades y continentes, dejando al planeta tambaleante en el espacio. Señalando al coloso, les pregunta a los demás: ¿alguna vez han visto algo tan hermoso? Con el amanecer rojizo reflejado en las escamas de Godzilla, declara el inicio de la gran era de la bestia, donde nadie osará oponerse al puño de... Pero no puede terminar la frase, ya que lo que en un instante era calma en el cielo, sin truenos ni relámpagos, ni siquiera una gota de lluvia, al segundo siguiente, las nubes gritan con truenos. Un martillo cae como un relámpago y, de repente, desciende un huracán de ira divina sobre Tokio, anunciando la llegada de Thor. Desde los lejanos salones de Asgard ha escuchado las súplicas de los moribundos. Mientras se enfrenta a Godzilla, el Allfather, el padre de todos, reconoce ante sí a un dragón con ojos tan fríos como ardiente es su aliento, y entiende que no existe razón capaz de frenar semejante furia. Alzando a Mjolnir, Thor convoca las tormentas de Midgard, sabiendo que donde quiera que la criatura pise, la destrucción la seguirá, por lo que trasladará la contienda a un lugar donde no pueda dañar a inocentes. Desafía a Godzilla a ir con él. Si ese lagarto sin mente se cree un dios, que camine donde solo los dioses pisan. Ese día, un dios y Godzilla lucharon en los cielos sobre Tokio, mientras las nubes se carbonizaban y el firmamento se abría, lloviendo fuego. Una ventisca de ceniza y sangre divina aulló desde el monte Fuji hasta el Ártico, rugidos y truenos sacudiendo la tierra durante horas. Un ninja le pregunta a la suma sacerdotisa qué hacer, y ella le ordena rezar para que un dios muera. Thor no puede creer que, aunque Mjolnir ha perforado a la bestia más veces que la cantidad de nudos que hay en Yggdrasil, aún así siga en pie. Como respuesta, Godzilla ataca a Thor nuevamente con su aliento atómico.
La suma sacerdotisa celebra que Godzilla sea más fuerte que cuando mató a Mothra y a King Ghidorah. El poder de la bestia corre por sus venas y no puede morir. Thor, sin más remedio, invoca a Mjolnir para abrir un portal a Jotunheim, mientras le dice que desde la tierra de los gigantes soplará su condena gélida. Y Godzilla se queda congelado, terminando con su amenaza destructora. Semanas después, vemos a Godzilla aún congelado, quien permanece bajo la vigilancia de la Fuerza de Autodefensa de Japón. En los noticieros se cuenta que los debates sobre si deben de estudiarlo o ejecutarlo continúan, y que Thor se ha ofrecido a lanzarlo al sol. En eso, entre la niebla, la suma sacerdotisa cruza el perímetro. Los soldados la detienen y le exigen que les diga su propósito, pero ella se presenta con calma como una humilde sacerdotisa. Antes de que reaccionen, caen fulminados por los ninjas de The Hand, mientras que ella añade que solo ha venido a orar. Ante el bloque de hielo, la suma sacerdotisa declara blasfemo que un dios se atreviera a enfrentar al verdadero avatar del amo del mundo. Repasa la lista de enemigos que Thor ha derrotado: Jormungand, Malekith, Thanos, Thoranos, Mangok, y admite que el Asgardiano es considerado el mayor de los dioses. Sin embargo, recuerda al único rival que hirió su corazón: Gorr, The God Butcher, el carnicero de dioses, portador de la All Black, la Necrosword, la Necroespada. Finalmente, revela que sus ninjas han recuperado la última astilla de esa arma de las bóvedas de The Collector, el coleccionista, y al ver a Godzilla reaccionar a ella, comenta que parece que la espada le tiene aprecio. Más adelante, de camino a Asgard, Thor le pide a Sif que tenga lista la hidromiel para celebrar, pero percibe una inquietud. La guardiana del Bifrost no responde. Al llegar al puente encuentra a Sif flotando a la deriva y herida. Ella, con voz entrecortada, le dice que el atacante llegó sin aviso y pide venganza, para luego desplomarse. Thor, conmocionado al darse cuenta que Sif no es la única, se pregunta qué enemigo podría hacerle eso a los dioses, cuando un rugido atraviesa el éter y le hiela la sangre. Ese rugido recorre el Yggdrasil y sacude a los reinos. Y pronto Thor comprende quién es el culpable, ya que delante de él tiene a Godzilla, el rey de los monstruos, ahora con el poder de Gorr y la All Black, que lo han transformado en Godzilla, el carnicero de dioses. La batalla se reanuda y atraviesa el espacio entre reinos, rasgando las ramas del World Tree, el árbol del mundo, como un cometa de Uru y fuego negro. Los dioses de Asgard han muerto, pero Thor no tiene tiempo ni para el duelo, ni para el trueno. Este día le pertenece únicamente al relámpago. ¿Qué pasará por la mente del monstruo? Sus ojos negros solo reflejan furia animal. Pero mientras el aliento necrótico de Godzilla amenaza con obliterar mundos, con quemar los cielos mismos, Thor podría jurar que vio al coloso sonreír. Y a muchas leguas de ahí, la suma sacerdotisa sonreía también, rogándole a Dios que bendiga a Godzilla, portador del Ragnarok, el fin de todos los dioses. Pero Thor no se rinde y clama que mientras un asgardiano viva, la lucha continuará. Así que convoca cada tormenta del universo y todas las tempestades, desde las solares hasta los ciclones cósmicos, responden a su llamado. Así nace la All Storm, la tormenta de todo, un huracán cósmico del tamaño de una galaxia que podría destrozarlo a él mismo. Pero Godzilla continúa en pie. Thor le exige caer y se le arroja encima una vez más, pero Godzilla lo recibe con las fauces abiertas y con Thor dentro la cierra. Pero Thor logra salir y, jurando por la sangre de los dioses, proclama que ese será su final. Decidido a sacrificarlo todo, Thor le pide a Mjolnir canalizar la supertormenta a través de él en una última batalla. Le agradece al martillo por las maravillas compartidas y se lanza contra Godzilla, prometiendo reencontrarse con él en Hel, en el infierno, en el inframundo asgardiano.
El choque entre ambos es un evento indescriptible. Mientras tanto, a años luz de distancia, la suma sacerdotisa percibe la pérdida y se interna en el bosque para no ser vista jamás. En Valhalla los caídos celebran por su merecido descanso, mientras que Thor, en ese mundo desolado, escucha de nuevo el rugido de la bestia y, aceptando su destino, se pregunta: «Esto es por toda la eternidad, ¿verdad? Que así sea». Y terminamos la historia aquí, en Hel, a las orillas del Jotun, la tierra de los caídos que no encuentran descanso. Thor alza Mjolnir y clama: «¡Por Asgard!» una vez más. Cada amanecer en la tierra de los muertos reinicia el combate. Trueno y rugido chocan sin fin, alimentando un duelo eterno. Pero, ¿qué es la muerte? Cada Ragnarok no es más que un nuevo comienzo para historias aún no contadas. Dioses que renacerán a lo largo de los siglos. Y monstruos que nunca morirán. La historia comienza en Thunderbolt Ranch. Varios helicópteros sobrevuelan la zona y un grupo de periodistas rodea al general Thunderbolt Ross, quien les ordena retirarse. Afirma que están trabajando en el proyecto más peligroso que han enfrentado: capturar y pacificar a Godzilla. Un reportero intenta insistir, pero Ross corta cualquier pregunta con un seco: «No más preguntas». Mientras un helicóptero se prepara para despegar, Jackson Giles, del Daily Bugle, Texas, lanza una pregunta directa, que responde a quienes dicen que Hulk sigue vivo, encerrado bajo el rancho. Ross, sin inmutarse, le dice que ha tocado un punto delicado. Luego le invita a subir al helicóptero. Quiere mostrarle algo. Desde el aire, Ross explica que el rancho se extiende 80 pisos bajo tierra. Ahí esconden secretos, experimentos y monstruos que nunca deben ver la luz. Sobre Hulk, es claro, está más muerto que Elvis. Y aunque los años 80 ya se acercan, él sigue cumpliendo su deber. La historia desciende a las profundidades del Thunderbolt Ranch. En los niveles subterráneos, un científico recorre los pasillos metálicos. Su uniforme púrpura lleva un nombre bordado: Banner. Lleva años sin perder el control. Ha perfeccionado la meditación, aunque aún guarda un secreto. En uno de los pasillos, se cruza con una figura enmascarada. Se saludan con formalidad: Dr. Demonicus, Dr. Banner. Dentro de una gran caverna mecanizada excavada en la roca, Banner rompe el silencio. Pregunta si la contención será suficiente. Demonicus responde sin alarmarse. Le dice que no se preocupe. Desde una plataforma, observan una cápsula dorada de gran tamaño, conectada a maquinaria pesada. Es el núcleo del proyecto. Demonicus afirma que su Kaiju Incinerator puede encargarse del King of the Monsters, el rey de los monstruos. Solo pide una cosa a cambio: que Banner y Ross cumplan su parte. En el helicóptero, Jackson Giles le lanza otra pregunta directa a Ross. Has matado a Fin Fang Foom, a Hulk, a Surtur, pero no a Godzilla. ¿Cuál es el plan? Ross responde sin rodeos: esto es Texas, hijo. Para atrapar a una bestia grande, necesitas un cebo aún más grande. Y justo ahora, tenemos un as bajo la manga. La escena cambia de forma abrupta. En un paraje árido, una batalla se desarrolla. Kumonga, la araña mutante gigante, ha capturado a Mothra. Su telaraña azulada inmoviliza las alas de la criatura alada. Mothra grita, atrapada y cubierta por la red. Un helicóptero observa desde arriba sin intervenir. Entonces se revela el verdadero plan. En la cabeza de Kumonga hay un dispositivo tecnológico brillante. Ese es el as bajo la manga de Ross. Una trampa viviente, disfrazada de amenaza. Dentro del centro de control del búnker, Demonicus expone su estrategia. Ha logrado lo impensable: controlar a Kumonga. Ni siquiera los miembros más duros de los Thunderbolts pueden ocultar su incomodidad ante la crueldad del plan. Banner alza la voz, rechaza tajantemente la idea. Cree que debe haber otra forma de atraer a Godzilla, una menos brutal. Demonicus se burla. Le dice que su compasión lo debilita. Para él, todas esas criaturas deben ser eliminadas. Reconoce que su control sobre Kumonga es limitado, pero asegura que los gritos de Mothra atraerán a Godzilla.
Ellos han mostrado una conexión antes y eso es suficiente. Banner lo confronta. Le pregunta qué ocurrirá después, cuando Godzilla ya no sea una amenaza. Demonicus se gira furioso. Le grita que mire su cuerpo, cubierto por la deformidad. Dice que está vacío, arruinado por esta guerra. Los kaijus le han arrebatado todo. Y remata: deberías estar agradecido, Dr. Banner. No tienes idea de lo que significa ser un monstruo. El plan del Dr. Demonicus se cumple al pie de la letra. Los gritos de Mothra logran lo imposible. Godzilla llega a San Antonio. La ciudad entra en caos. Godzilla avanza sin oposición, entre fuego y humo. Aviones militares lo atacan desde el aire, pero sus armas no tienen efecto. Las explosiones solo acompañan su paso. Uno de los cazas es atrapado por una de sus garras. Godzilla lo aplasta al instante. El avión explota en pleno aire. Una transmisión irrumpe entre la confusión. Una voz militar grita por la radio. Confirman la caída de Stearns, el líder del escuadrón, y piden refuerzos médicos de inmediato. Dentro del helicóptero, el general Ross emite órdenes precisas. Le indica a Samson que lo lleve a él al barn, al granero. Necesita llegar a su bronco de inmediato. Samson responde sin dudar. Ross no espera más. Salta del helicóptero en paracaídas. Mientras cae, grita una orden adicional. Banner, encuéntrame en el granero. Desde tierra, la respuesta llega clara. Recibido, general. La narración lo acompaña en la caída. Thunderbolt Ross había luchado en guerras toda su vida. Algunas tan encubiertas que ni siquiera aparecían en los registros. Pero esta, contra un kaiju, era diferente. Había sacrificado a muchos hombres y siempre estuvo dispuesto a caer con ellos. Por eso, dirigía desde el frente. Y esta vez, enfrentando a Godzilla, no sería la excepción. En el granero subterráneo, todo está en marcha. Un técnico intenta establecer parámetros iniciales, pero Ross, ya asegurado en una cabina blindada, lo interrumpe sin rodeos. Le ordena que se olvide de la charla técnica, que cierre la compuerta y lo lance de inmediato al combate. Desde otra sala, Banner responde con tono firme. Aquí, Banner. Estoy listo para desplegarme. Todo en verde. Demonicus supervisa desde el centro de mando. Autoriza el despegue. Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2 tienen luz verde, pero recalca que deben actuar con cautela. Una plataforma se activa desde las profundidades. Demonicus menciona que Godzilla podría tener cierto vínculo con Mothra y que verla sufrir a manos de Kumonga solo ha aumentado su furia. La compuerta se abre, los mecanismos se activan y finalmente un potente impulso lanza dos objetos al exterior. Estos son dos Mechagodzillas reconstruidos que se lanzan al ataque. Corren a toda velocidad hacia Godzilla. La narración explica que estas unidades han sido mejoradas por Tony Stark, ahora totalmente autónomas, sin necesidad de control remoto. Mientras avanzan, se recuerda a Stark con respeto. Aunque fue Godzilla quien lo aplastó, su legado tecnológico aún podría ser la clave para derrotar a la criatura. Godzilla no se intimida, se detiene, gira hacia sus atacantes y carga su aliento atómico. Un brillo azul emerge de su boca. Sin advertencia, lanza el ataque. La explosión es brutal. Una de las unidades Mechagodzilla recibe el impacto directo, envuelta en una oleada de luz y energía. Banner grita por la radio. Apenas puede soportar el calor que emana del ataque. Desde su cabina, el general Ross ajusta los controles y da una orden clara. Le dice a Banner que mantenga la atención de Godzilla concentrada en él. Está a punto de desatar una lluvia de fuego sobre la criatura. Acto seguido, desde el brazo de uno de los Mechagodzillas, una serie de misiles es lanzada. Cruzan el cielo dejando estelas encendidas y golpean de lleno a Godzilla. La explosión es masiva. El monstruo queda envuelto en humo. En el centro de mando, los técnicos comienzan a entrar en pánico. Uno de ellos teme que podrían quedar atrapados bajo tierra. Pero Demonicus se mantiene firme. Dice que tal vez todos mueran ese día, pero si ocurre, Godzilla caerá con ellos. Sin vacilar,
anuncia un nuevo plan. Desde una consola se activa una nueva orden. La mano mecánica de control transmite el comando final. Kumonga, ignora Mothra, ataca a Godzilla. En el terreno agrietado, los Mechagodzillas y Kumonga rodean a Godzilla. Desde los altavoces de control llega la orden a Kumonga. Asegura a Godzilla con tus redes. Kumonga responde lanzando grandes ráfagas de telaraña. El cuerpo de Godzilla queda parcialmente envuelto, pero en su caída golpea al Mechagodzilla de Ross. Desde el centro de mando, Demónicos grita que es momento de presionar la ventaja. No habrá un mañana. Desde su cabina, Ross reporta con urgencia lo que ha pasado. Thunderbolt 1 ha sido empujado directo hacia Kumonga. Ross lucha por mantener el control y le grita a Banner a través del canal de comunicación que actúe de inmediato. No puede con todo esto solo. A pesar de la resistencia de las telarañas de Kumonga, Godzilla se libera con facilidad. Con un rugido ensordecedor, desgarra las fibras como si fueran papel. Desde el centro de control, Banner informa la situación. Advierte que Thunderbolt 2 está siendo desmembrado en plena batalla. Literalmente. Las imágenes lo confirman. Godzilla arranca el brazo del Mechagodzilla, provocando una lluvia de chispas y metal. Godzilla se libera por completo y se prepara para atacar de nuevo. Su garganta brilla con una intensa luz azul antes de lanzar su aliento atómico. El rayo impacta directamente contra Kumonga y los restos de un Mechagodzilla. La explosión es masiva y sacude todo el campo de batalla. Desde su cabina, Ross pierde la paciencia. Le grita a Demónicos que actúe ya. Le recuerda que ambos broncos han sido destruidos y que había prometido un plan de contingencia. Es el momento de utilizarlo. Demónicos, sin alterarse, acepta. Dice que es hora de actuar, no solo contra los monstruos, sino también contra los hombres responsables de su ruina. Se aproxima a un panel de control. Mientras lo hace, deja claro que todo esto ha sido parte de un plan mayor. Ha esperado mucho para reunir a sus enemigos en un solo lugar. Afirma que Godzilla nunca podría ser controlado y confiesa que, si le hubiera contado su plan desde el inicio, no le habría dado luz verde. Luego revela que ha estado descomponiendo lentamente los cuerpos de los kaijus en su incinerador, pero también los utilizó para crear vida. Una nueva criatura, diseñada con un único propósito: erradicar a todos los kaijus y poner fin a la guerra. Un ser supremo, el único dominante. En el corazón de la instalación, el enorme artefacto dorado comienza a fracturarse. Tentáculos oscuros y viscosos emergen, rompiendo la estructura desde dentro. La nueva entidad está naciendo. Desde su cápsula, Ross observa con horror, exigiendo respuestas. Quiere saber qué está desatando Dominicus. Si lo ha engañado, no lo perdonará. Banner, desde su estación, comprende la verdad. Ese no era un sarcófago, era un huevo, y está eclosionando. Demónicus, con una sonrisa siniestra, recuerda las palabras de Ross. Dijiste que pagarías cualquier precio por matar a Godzilla, pues aquí está ese precio. Desde las profundidades del búnker surge una criatura monstruosa, Ghidorah. Su cuerpo viscoso y mutante se eleva lentamente. Demónicus, eufórico, revela el alcance de su experimento. Ha reunido las características más letales de todos los kaijus vencidos, desde Fin Fang Foom hasta los más recientes. Su declaración es clara: la muerte será su salvación. En el campo de batalla, Ghidorah golpea a Godzilla con fuerza, pero Godzilla contraataca con su aliento atómico. Dominico sigue con su discurso. Dice que Ghidorah será una plaga, pero será la única. Un único ser, suficiente para restaurar el equilibrio del planeta. Confiado, asegura que su creación podrá vencer al llamado rey de los monstruos. Godzilla y Ghidorah colisionan con fuerza brutal, y Godzilla cae sobre uno de los Mechagodzillas, el de Ross, que grita desesperado: «No puedo eyectarme». Atrapado dentro de su cápsula dañada, Banner grita: «Los sistemas han colapsado.
No hay forma de escapar mientras los titanes aplastan el mecha que lo contiene. Sus ojos, verdes y brillantes, lo dicen todo. Solo piensa una cosa: quiero vivir. El miedo, la presión y la rabia acumulada durante años superan los límites de su autocontrol. Los muros que tanto esfuerzo le costó construir empiezan a ceder. Y entonces, lo inevitable. El rostro de Banner se deforma, su piel se desgarra, los músculos se expanden, los dientes crecen, afilados y brutales. Ese día, la rabia de Banner rompió su encierro. El momento que muchos temían finalmente ocurre. The Incredible Hulk, el increíble Hulk, está libre otra vez. Desde los restos de su cápsula, irrumpe con fuerza devastadora. Su cuerpo colosal se abre paso entre los escombros, rugiendo con furia. Hulk odia a los robots. Hulk odia a los insectos. Pero sobre todo, Hulk odia a los monstruos babosos. Sin perder tiempo, se lanza directo hacia Ghidorah. Con un salto gigantesco, conecta un puñetazo brutal contra la masa viscosa de la criatura. Ya en tierra firme, Hulk exclama que el pequeño Banner se escondía junto al estúpido hombre del bigote, que coopera con los Thunderbolts contra Hulk, y que Hulk odia al pequeño Banner. En el centro de mando, Demonicus observa con desconcierto. Esto no estaba previsto. Se pregunta cómo puede ser posible. Si Hulk era el Dr. Banner, entonces, ¿a quién fue que enterraron? Hulk se enfrenta a Ghidorah en un choque de titanes. En medio del combate, uno de los tentáculos del monstruo lo golpea con fuerza. Desde su cabina, Ross grita enloquecido. Exige saber cómo puede estar Hulk vivo. Le ordena a Demonicus que controle a su engendro o que se prepare para ser noqueado a patadas. Pero Demonicus responde con amenaza. Le dice que Ghidorah ya está derritiendo a su mecha y que tal vez esas serán sus últimas palabras. Por su parte, Hulk estalla en carcajadas mientras se lanza contra Godzilla. Hulk se ríe de ti, Ross, y acusa a Ross de esconderse en su traje de metal, fingiendo ser fuerte como Hulk. Pero lo rescata y luego da un gran salto, sujetando a Ross con una sola mano. El general, atrapado, admite entre dientes que no sabe qué es peor, que Hulk se burle de él o que ahora lo esté salvando. Con fuerza abrumadora, Hulk aterriza en el terreno polvoriento del Thunderbolt Ranch, cargando a Ross como si fuera nada. Lo suelta con brusquedad, dejándolo caer en seco. Luego ruge con desprecio. Hulk odia a Ross. Ahora Ross debe agradecerle a Hulk por cada día que siga respirando. Ross, aún en el suelo, apenas logra hacer una pregunta. Si Hulk está vivo, entonces, ¿quién fue enterrado en su lugar? Hulk no es el monstruo. El monstruo es Banner, siempre culpando a los demás. Incluso hizo que Rick Jones cargara con su culpa. La furia crece en Hulk. Se prepara para actuar. Le dice a Ross que cierre la boca y observe. Con un salto colosal, se impulsa al cielo. La tierra se sacude. Y en pleno vuelo, grita lo inevitable. Hulk va a aplastar a todos los monstruos. Tal vez el plan de Demonicus habría funcionado. Ghidorah había detectado una debilidad en Godzilla, sus ojos. El ataque fue preciso y letal. La masa corrosiva penetró con rapidez, descomponiendo los nervios ópticos antes de que el monstruo pudiera regenerarse. La criatura avanzaba hacia su objetivo final, el cerebro. Pero Hulk no se quedó mirando. Aunque no sentía aprecio por la gran lagartija, odiaba aún más al monstruo de lodo. Mientras Godzilla rugía, Hulk se lanzó contra Ghidorah. Con un golpe colosal, descargó un puñetazo directo. El impacto explotó con un sonido ensordecedor, pero el contacto tuvo consecuencias. Hulk gritó de dolor al ver su mano quemada, dañada por la sustancia tóxica de Ghidorah. Desde su escondite, Demonicus no pierde la oportunidad. Se burla de Hulk, asegurando que no puede ganar. Ghidorah es su obra maestra,
creada con la inteligencia de un genio y la esencia de cientos de monstruos derrotados por los Thunderbolts. Le dice, con tono cruel, que pronto estará tan muerto como Godzilla y como todos los demás. Mientras la tierra retumba bajo la furia desatada, Hulk avanza con determinación. En su mente, una idea se hace firme. Todos dicen que Hulk es un monstruo, pero están equivocados. Y rápido, localiza un poste eléctrico cercano. Salta, lo arranca de raíz con un tirón brutal y chispas saltan por los cables rotos. Quizá, piensa Hulk, también están equivocados sobre Godzilla. Y recuerda algo. Banner, en algún momento, usó electricidad para reanimar un corazón. Si funcionó entonces, podría funcionar ahora. Con esa idea, Hulk se lanza. Sujeta el poste aún cargado de energía y salta hacia el cuerpo inmóvil de Godzilla. Con una descarga violenta, lanza un pulso eléctrico directamente sobre el titán. Mientras el campo se sacude por la explosión de energía, Hulk ruge con fuerza. Ahora, el Dr. Hulk salva a Godzilla. La descarga de Hulk funciona. Desde el suelo, Godzilla comienza a moverse. Está herido, pero sigue con vida. Hulk observa con atención. Su sangre, mezclada con la electricidad, ha provocado algo inesperado. Grita con fuerza. La sangre de Hulk ayuda al lagarto. Entonces ocurre lo imposible. Los ojos de Godzilla, antes apagados, se iluminan con un resplandor verde gamma. Una nueva energía recorre su cuerpo. El suelo tiembla cuando Godzilla se incorpora y ruge con fuerza devastadora. Pero Hulk no espera. Se lanza sobre Ghidorah, descargando un golpe directo lleno de furia. Aunque Ghidorah parecía tener la ventaja en todo sentido, en especial en tamaño, ahora la situación ha cambiado. Con su nueva energía desbordando a través de cada fibra de su ser, el nuevo Godzilla se alza imponente sobre el campo de batalla. Ahora es el turno de Godzilla de aplastar. Frente a él, Ghidorah observa con sus ojos rojos, pero ya no es el titán invencible de antes. Godzilla ruge con una furia renovada y se lanza al ataque. En un solo movimiento devastador, Godzilla propina un brutal puñetazo directo al cuerpo de Ghidorah, enviándola a volar con un estruendo que resuena en todo el lugar. Sin darle respiro, Godzilla carga su aliento atómico, ahora vibrando con un nuevo tono verde radiante. En un estallido de pura fuerza gamma, descarga su energía sobre el monstruo de lodo, desgarrándolo con un rugido. La batalla ha cambiado de dueño. Ahora es Godzilla quien aplasta. La furia de Godzilla, ahora avivada con la rabia del increíble Hulk, estalla en toda su magnitud. Con un solo y demoledor ataque atómico, Ghidorah, el monstruo amalgamado de lodo y muerte, es aniquilado. El cuerpo de la criatura se disuelve en una marea violenta de oscuridad y energía, esparciéndose por todo el terreno. Desde su base, Dr. Demonicus observa con desesperación. A pocos pasos de su ansiada victoria, ve cómo todo su plan se desmorona frente a sus ojos. ¡No!, grita enfurecido. ¡No ahora que estaba tan cerca! Pero había algo en lo que Demonicus no se había equivocado. Hoy sería el día en que encontraría su fin. El torrente desatado por la destrucción de Ghidorah arrasa la instalación y Demonicus, atrapado en medio de la ola de energía y fuego, lanza un grito desesperado antes de ser consumido por completo. Con la amenaza de Ghidorah destruida, Hulk camina entre los restos de la batalla, cargando consigo una profunda comprensión. Sabe muy bien el dolor de ser usado por los humanos y con esa empatía decide liberar a la gran araña, Kumonga, destruyendo el aparato que la controlaba. Mothra, herida pero viva, también es liberada y escapa, alzando el vuelo pesadamente junto a Kumonga en una tregua silenciosa nacida del caos. Frente a Hulk, Godzilla se yergue majestuoso, pero su postura no es de amenaza, sino de reconocimiento. Hulk es el más fuerte de todos, pero hoy no tiene deseos de demostrarlo. Ambos gigantes se miran, exhaustos. La radiación gamma,
poderosa pero devastadora, comienza a pasar factura. Con un estruendo que sacude la tierra, Hulk y Godzilla colapsan casi al mismo tiempo, sus energías furiosas finalmente agotadas. Poco después de la batalla, Bruce Banner despierta mientras el Hulk reposa en su interior. Frente a él, Godzilla permanece en silencio, se da la vuelta y se marcha. El general Ross, firme y armado, encara a Banner con su pistola en alto. Le exige una razón para no apretar el gatillo, acusándolo de haber manipulado la situación para salvarse, de haber provocado la muerte de Rick Jones. Pero Banner simplemente señala hacia Godzilla, quien ha regresado, y observa amenazante. No haría enojar a ese gigante, sugiere con un tono grave. La tensión se disipa ligeramente mientras Banner, con voz firme, declara que los monstruos, ellos, deben mantenerse unidos. Que mientras él no puede renunciar a su monstruo interior, Rosie podría hacerlo, si es lo suficientemente fuerte. Con una mirada resignada, Ross baja el arma, mientras Godzilla se aleja, majestuoso y libre. Pero algo aparece desde debajo de la manga de Ross, algo oscuro y baboso que nos hace recordar a Ghidorah. La historia comienza en el caos de Nueva York. Times Square vibra con luces, ruido y movimiento. En el centro, Spider-Man surca el cielo entre los rascacielos, enfundado en su traje negro. Piensa en voz alta. Ama esta ciudad, pero alguien debe hacer algo con el crimen. Y ese alguien es él. Justo cuando una explosión sacude el asfalto. El impacto levanta vehículos, la gente grita y corre en busca de refugio. Spider-Man observa el caos y piensa que apenas está retomando el ritmo tras su ausencia. Pero enfrentar este problema es la excusa perfecta para estrenar su nuevo traje. Una nota nos asegura que, si no entendemos por qué no lleva el clásico rojo y azul, todo se revelará muy pronto. La acción continúa. Shocker lanza una descarga brutal con sus guanteletes vibro. Spider-Man lo esquiva en el aire, girando con agilidad. Shocker se burla del traje negro, insinuando que es perfecto para su funeral. Peter sigue pensando. Han sido semanas caóticas, y enfrentarse a un criminal como este le parece casi relajante. Acaba de volver de Battleworld, al otro lado del universo. Fue Hulk quien lo guió a una máquina alienígena que le dio ese traje simbiótico por primera vez, como vimos en Secret Wars número 8. Shocker ataca de nuevo. Peter nota que ha mejorado, pero él también tiene novedades. La primera vez que se puso el traje, se emocionó porque fabricaba telarañas más resistentes y se adaptaba a él solo con pensarlo. Además, no le apretaba la entrepierna. Ama ese traje alienígena. Shocker se lanza con fuerza, decidido a demostrar el poder destructivo de sus guanteletes. Peter lo esquiva con facilidad y piensa que, si este tipo invirtiera más tiempo en su tecnología que en crear frases ridículas, sería más peligroso, aunque no tanto como su vida amorosa. Refiriéndose a su relación con Black Cat, Peter piensa en lo intensa y caótica que ha sido. Vemos un recuerdo en una azotea. Mientras lo abraza, Felicia se alegra de que esté tan enfocado en su traje y no le haya preguntado por sus nuevos poderes de mala suerte que obtuvo del Kingpin. Spider-Man lanza una telaraña a Shocker, gritándole que puede tener todo el equipo que quiera, pero sigue siendo el mismo perdedor. Al decirlo, Peter se da cuenta de que ha sonado como el peor jefe del mundo. Otro recuerdo aparece. En el Daily Bugle, Jonah Jameson grita furioso. Acusa a Peter de dejar la universidad, aunque cree que más bien lo expulsaron. Le exige ideas nuevas y mejores fotos para poder competir contra Eddie Brock. Spider-Man concluye que, a pesar de todo, no se queja de la vida que tiene, pero un sonido aterrador lo hace sobresaltar. Y grita, ¡Oh my Godzilla! Spider-Man observa incrédulo. Frente a él, rugiendo con furia descomunal, se alza Godzilla. El monstruo avanza, arrasando con todo a su paso. La narración lo describe como una fuerza de la naturaleza, el rey de los monstruos, el protector de la tierra y enemigo de la humanidad.
Godzilla es tan enigmático y misterioso como sus orígenes, pero una cosa es segura. Cada vez que se acerca a la Gran Manzana, deja destrucción absoluta a su paso. Spider-Man y Shocker hacen una breve tregua. No es momento para peleas menores. Luego deja a Shocker atrapado en una telaraña, colgando como un paquete con una nota, para recogida, antes de alejarse. Spider-Man observa en la distancia cómo Godzilla avanza. En sus pensamientos, recuerda que la última vez que supo de esa bestia fue cuando se enfrentó con Hulk, lo que se vio hace apenas unas semanas, en Godzilla vs. Hulk. Comparado con Hulk, esto, claramente, lo sobrepasa. No hay forma de razonar con algo así. No hay conversación posible. Solo puede esperar ayudar a algunos civiles mientras aguarda que lleguen los Avengers. Aún no está claro qué busca Godzilla exactamente, pero parece estar buscando algo. Ahí es cuando comprende que el monstruo se aproxima directamente hacia un edificio específico. Su edificio. Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba Godzilla a dirigirse justo hacia su departamento? Su suerte es tan mala que hasta los kaiju lo persiguen. Pero mientras vuela en el aire con sus telarañas, algo más llama su atención. Ve a alguien en la ventana y se detiene de golpe. ¿Quién es esa?, se pregunta. Mary Jane Watson acaba de asomarse por la ventana. Piensa que eligió el peor día posible para volver a Manhattan. Se nos cuenta que ella ha estado alejada, haciendo carrera en Hollywood, como actriz, o modelo, o algo por el estilo. Godzilla avanza, acercándose peligrosamente al edificio. Desde el aire, Spider-Man grita con fuerza. ¡Salta, Mary Jane! Ella duda, sorprendida. Apenas logra articular una palabra, pero él insiste, más fuerte aún. ¡Salta! El edificio estalla en pedazos cuando Godzilla lo atraviesa con su enorme garra. Spider-Man atrapa a Mary Jane justo a tiempo, sujetándola con fuerza mientras escapan colgados de una telaraña. Ella grita, ¡Peter! Spider-Man intenta calmarla, pensando que probablemente solo quería sorprenderlo. Así que le responde que su amigo Peter debe de estar bien. Ella le dice que no es momento para fingir. Le dice que sabe quién es. Lo ha sabido desde hace años. Es modelo, no idiota. Peter le pregunta cómo lo sabe, pero ella lo interrumpe. No es una prioridad ahora. Peter le da la razón. Spider-Man aterriza junto a Mary Jane. Le dice que, dejando de lado su impactante revelación, ahora tiene que encargarse del monstruo. Mary Jane le responde que se las arreglará, aunque señala que tienen muchas cosas pendientes por hablar. Pero antes de que puedan decir algo más, una voz grita, ¡Spider! Black Cat aparece de repente, lanzándose a los brazos de Spider-Man. Le dice que vio cómo el monstruo demolía su apartamento y temió lo peor. Y le pregunta, ¿estás herido, amor? Mary Jane se queda sorprendida por cómo lo ha llamado Black Cat. Después de un primer intercambio de palabras entre ellas, Peter se interpone, pidiendo que dejen las presentaciones para después, para cuando no estén a punto de morir. Pero Felicia le dice que tienen unos segundos para hablar, ahora. Mary Jane está de acuerdo. Peter no sabe qué es peor, quedar atrapado entre ellas o enfrentarse al rey de los monstruos, pero la respuesta es obvia. Rápidamente, le pide a Black Cat que se lleve a Mary Jane a un lugar seguro. Él se encargará de distraer al gigante. Salta directo hacia la cara del monstruo. No le hace nada, pero al menos logró apartarlo de Mary Jane y Black Cat. Y en esta situación, eso ya es una pequeña, muy pequeña, victoria. Si puede mantener la atención del monstruo centrada en él, quizá pueda guiarlo hacia el lado oeste de la ciudad, donde hay menos cosas que destrozar. Godzilla lo sigue. Peter bromea que debe ser por su personalidad magnética o simplemente por su suerte de Parker. Pero, sorprendentemente, el plan está funcionando. Spider-Man sigue lanzando telarañas, ahora cantando en voz alta mientras se aleja entre los edificios. Coreando un estribillo, Peter se consuela con lo único que puede hacer: balancearse, cantar, bromear y lanzar telarañas.
Es su forma de mantener la cordura en medio de esta situación absurda. Solo quedan unas cuantas calles más. Pero Godzilla lanza un fuerte rugido que destruye el traje de Peter. En ese instante, algo se quiebra dentro de él. No son sus huesos ni sus músculos, aunque el impacto del sonido lo sacude con violencia. Es algo más profundo. Algo que era parte de él, pero que no era de él. Alaridos. Algo que no es de este mundo. Algo que está vivo. Ahí vemos cómo el traje se reconstituye. La masa negra viva se arremolina, se retuerce, se sacude como si algo más la hubiera llamado, como si hubiera encontrado un nuevo huésped. Y lo ha hecho. Los tentáculos oscuros se deslizan hacia Godzilla. Peter se incorpora en un balcón. Mira con incredulidad hacia el caos en la calle mientras intenta procesar lo que acaba de ocurrir. Se pregunta si su traje fue destruido por un simple rugido. No tiene sentido. Y sin embargo, no puede ignorar lo que escuchó. ¿Acaso el traje gritó? Abajo, Godzilla ruge furioso mientras el simbionte se adhiere a su cuerpo, extendiéndose rápidamente. Peter lo señala con horror. Se está uniendo a Godzilla y se está esparciendo. El traje siempre había respondido a sus pensamientos. Y justo antes de esto, Peter había deseado tener ayuda contra el monstruo. ¿Acaso fue eso lo que activó la reacción? ¿Está tratando de ayudar o es otra cosa? Peter se queda paralizado. ¡Oh, no! Todo este tiempo estuvo pensando que las propiedades del traje eran porque estaba hecho de un tejido alienígena, pero nunca se le ocurrió que era un ser viviente. Godzilla ya no es simplemente Godzilla. Donde antes había un monstruo imparable, ahora hay algo mucho peor. La criatura se yergue envuelta por el simbionte alienígena y una lengua serpenteante emerge de su nueva forma. Peter reflexiona. Él fue quien trajo a ese ser alienígena a la Tierra y ahora se ha fusionado con la criatura más poderosa que conoce la humanidad. Se repite una sola pregunta con desesperación. ¿Qué he hecho? La narración es clara y contundente. ¿Qué has hecho, Peter Parker? Un solo error inocente en un planeta al otro lado del universo ha condenado a la Tierra a su destrucción. Una conexión silenciosa ocurre entre el rey de los monstruos y una figura conocida solamente como el King in Black, el Rey de Negro. Ese ser, una vez elegido por los celestiales para mantener el equilibrio del universo, decidió un destino muy distinto. Prefirió observar cómo el universo se devoraba a sí mismo, guiando a su horda simbiótica hacia la destrucción. Desde su trono de muerte, su sola presencia exige dolor, caos y sumisión. Su poder es tan vasto que somete a criaturas colosales a su voluntad. Pero Godzilla no es un simple sirviente. Tiene sus propios impulsos, profundos, instintivos, imposibles de expresar. No sigue órdenes. Él actúa por una necesidad primordial. Una visión muestra a Godzilla en un ambiente primigenio, caminando entre criaturas prehistóricas. No es un destructor ciego, es un cirujano de 80.000 toneladas, un guardián colosal que despierta solo para extirpar los cánceres que infectan a la Tierra. Y la llegada del simbionte alienígena ha captado por completo su atención. Pero en este momento, Godzilla ya no actúa por voluntad propia. Su mente está sumergida en una conciencia alienígena tan antigua como el universo mismo. La criatura lucha por mantener el control, pero lo único que logra manifestar es dolor y furia. El simbionte se arraiga en su cuerpo, cavando profundo para alimentarse de su energía inagotable. Busca doblegarlo, absorberlo, distorsionar su propósito. El rugido del monstruo ahora retumba con rabia corrupta, mientras su lengua alargada y deformada destruye un avión de combate con un solo movimiento. La infección avanza y el cáncer comienza a propagarse. En las calles, Mary Jane y Black Cat lideran el rescate, dándoles órdenes a los ciudadanos, mientras siguen enfrentándose verbalmente. Peter aparece con un nuevo traje. Todo su cuerpo le grita que huya,
que corra y no vuelva nunca. Pero no puede. Él trajo esa cosa a la Tierra y Godzilla la siguió. Debe encontrar una forma de ayudar o morir intentándolo. La narración hace un comentario sobre el nuevo traje de Peter, agregando que no se ha visto algo así de ridículo desde el Bombastic Batman o el bombástico Hombre Bolsa. Como comentario, este fue un atuendo prestado por los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. Este traje es completamente azul y no incluye máscara, así que Peter lo complementa colocándose una bolsa de papel marrón en la cabeza, con agujeros para los ojos. El tiempo sigue avanzando y con cada minuto el caos se intensifica. El simbionte continúa alimentándose de la energía vital que emana de Godzilla, creciendo, mutando, convirtiéndose en una fusión aún más temible. Cada paso de la criatura es acompañado por una sinfonía de destrucción, explosiones, fuego, ruinas cayendo a su paso. Su cuerpo, ahora cubierto por la sustancia negra, rebota los disparos de los tanques como si fueran simples gotas de lluvia. El monstruo no ha perdido completamente el control, pero eso ofrece poco consuelo a quienes se encuentran en su camino. La devastación continúa y el mundo observa con desesperación. En lo más profundo, dentro de esa mezcla imposible de carne, furia y simbionte, el espíritu de Godzilla sigue luchando. Es lo único que separa a la humanidad de su completa aniquilación. Mientras tanto, una figura se acerca desde las alturas. Spider-Man observa todo desde lo alto, listo para intervenir, ya de vuelta en un traje más decente. El amigable vecino, con talento para coser, se reporta al servicio y está llamando a Gisela. Piensa que está a punto de hacer algo increíblemente estúpido, tal vez la peor idea que ha tenido en su vida, y eso que ha tenido varias realmente malas. A pesar de las dudas, sabe que no tiene otra opción. Spider-Man regresa a la acción con su traje clásico. Se mueve veloz, montado sobre una plataforma tecnológica y con unos guanteletes, cortesía de Shocker. Ahora entendemos qué hacía Shocker ahí. Mientras se prepara, analiza la situación. El traje alienígena estalló en 1000 pedazos cuando Godzilla rugió directamente frente a él. Tal vez el simbionte sea débil a los ataques sónicos. Si el sonido es solo vibración en el aire, entonces quizá los guanteletes del Shocker, ajustados a la misma frecuencia del rugido de Godzilla, puedan afectarlo. Con una mejora, por supuesto. Desde la narración, alguien bromea que si quiere saber cómo logró volver a su traje original, adaptar la tecnología de Shocker y liberar al reino del Mole Man, el hombre topo, lo mejor será leer una miniserie futura. Una que, obviamente, no existe. Finalmente, Spider-Man parafrasea a Melissa Mathison, quien trabajó junto a Steven Spielberg en su película más famosa. E.T., vete al infierno. Parece que la película de E.T., el extraterrestre, en este universo es algo diferente, ya que esto nunca se dijo en la película que todos hemos visto. Desde el aire, Spider-Man lanza la descarga sónica. El estallido atraviesa al simbionte con una explosión de luz y sonido. El resultado es inmediato. El simbionte comienza a romperse, salpicando violentamente en todas direcciones. En el suelo, Mary Jane observa el impacto junto a Black Cat. Mary Jane pregunta si acaso es el sentido del humor lo que mantiene unida a Felicia con su amante. Felicia responde sin vacilar que prefiere los tipos fuertes y silenciosos y que puede quedárselo si quiere. Pero Mary Jane le dice que no acepta devoluciones. Felicia, en respuesta, le ofrece pagarle por quedarse con él. Spider-Man también cae, con los guanteletes completamente destrozados. Cada molécula de su cuerpo grita. El dolor es insoportable. Todo lo que puede oír es un pitido agudo y extremo. No hay voces, no hay explosiones, solo ese zumbido constante en sus oídos. Su cuerpo está destrozado. Algunas partes están rotas y necesitarán meses para sanar. Pero justo antes de perder la conciencia, Peter tiene un pensamiento final. Lo lamenta. Hizo lo mejor que pudo para arreglar esto y espera que haya sido suficiente. El suelo se aproxima rápidamente
y su cuerpo cae sin control, pero no impacta contra el concreto. Una enorme garra lo atrapa antes del golpe. Y ahí, agotado pero ileso, Spider-Man se recuesta en la palma de Godzilla, mira hacia el monstruo y exclama: «Ojalá tuviera mi cámara». Inmediatamente vemos cómo los dos colosos se enfrentan con brutalidad. La criatura simbiótica lanza un chillido desgarrador y sus fauces se abren de par en par. Se ha adaptado y la fuerza bruta no será suficiente para matarlo. Pero Godzilla no se queda atrás. Su cuerpo, ya adaptado, responde al ataque con fuerza renovada. El simbionte ha evolucionado, pero él también. Spider-Man, aún recuperándose, le entrega la responsabilidad al verdadero titán. «Tómalo desde aquí, grandulón». En la cima de un edificio, Peter observa cómo el rey de los monstruos se prepara para un nuevo embate. A pesar de todo lo que ha dado, aún le queda más por ofrecer. Mucho más. En un estallido final, Godzilla ruge con una fuerza liberada, sacando toda su energía en un aliento atómico que corta el aire. El simbionte es incinerado por completo en una explosión azul brillante. Las masas negras y viscosas se retuercen, chispean y desaparecen como ceniza al viento. El monstruo, ahora libre de la corrupción, se alza victorioso. Una calma temporal cae sobre Manhattan. Las cenizas caen del cielo como nieve silenciosa. Spider-Man levanta los brazos y grita de alivio: «¡Sí! ¡Sí!». Godzilla se le acerca y le respira en la cara como recriminándole por su irresponsabilidad. «No hace falta que me lo digas 2 veces», le responde Peter, mientras promete que, de ahora en adelante, todos sus futuros trajes serán hechos en los Estados Unidos, por él, cuando despierte, dentro de 1.000.000 de años. Y luego se despide de Godzilla, quien regresa al océano. Días después de la batalla, Manhattan comienza lentamente a reconstruirse. Entre los escombros, una figura se abre paso con cautela. Eddie Brock ilumina el terreno destruido con una linterna. Encuentra el cuerpo sin vida de un hombre entre los restos y una cámara colgando de su cuello. Eddie lo llama idiota y comenta que debió haber usado una lente más larga. Recoge la cámara y le desea un buen descanso en el más allá, asegurándole que sus fotos serán publicadas por Eddie Brock. Mientras inspecciona las imágenes, su expresión se llena de satisfacción. Si esas fotos se revelan, piensa, podrían hundir por completo a ese mocoso, Peter Parker. Haría cualquier cosa para arruinarle la vida, así como él arruinó la suya. Desde la narración, una nota sugiere que si alguien quiere entender por qué Brock odia tanto a Peter, la respuesta está en Amazing Spider-Man número 300. Pero en ese mismo instante, algo se mueve entre las sombras. Tentáculos oscuros emergen, deslizándose hacia él. Eddie apenas tiene tiempo de girarse cuando una masa viscosa se lanza sobre su cuerpo. Grita, pidiendo ayuda, pero la criatura lo envuelve en segundos. Eddie Brock se funde con la sustancia viscosa que lo consume. Intenta resistirse, pide que se detenga, que lo suelte, suplica, pero la voz que responde no deja lugar a dudas. «Deja de luchar. Tenemos trabajo que hacer». Y entonces, la nueva criatura emerge con un rugido desgarrador. Una fusión definitiva de simbionte, furia y poder. Ahora no es Venom. Ahora no es Godzilla. Ahora somos God Venom. Pero eso es una historia para otro momento. Fin. La historia comienza en los astilleros de Imabari, en Japón. Bajo el cielo nocturno vemos a Shiro Yoshida, Sunfire. Él es el protector de Japón, capaz de generar plasma sobrecalentado. Acostumbrado a ser quien eleva la temperatura en cada conflicto, esta vez se está enfrentando a algo que no puede controlar: el poder de Godzilla. Esta es la tercera vez que la criatura ataca en pocas semanas, y nadie considera que los lugares elegidos hayan sido simples coincidencias. Los japoneses habían esperado que Godzilla no regresara nunca más.
Desde su último ataque, hace años, creyeron que se había ido para siempre. Incluso Sunfire había sentido que nunca tendría la oportunidad de enfrentarlo. Pero en este instante se da cuenta de lo equivocado que estuvo y de lo arrogante que fue. Godzilla se aleja después de haber destruido otra instalación de Sugunai Robotics. Nos movemos al Instituto Xavier para jóvenes superdotados en Westchester, Nueva York. Una escuela muy especial para estudiantes con habilidades excepcionales, mutantes, nacidos con poderes extraordinarios. Allí, el profesor Charles Xavier enseña a sus alumnos a proteger un mundo que, irónicamente, los odia y los teme. Xavier agradece la audiencia concedida por el señor Kaneko y declara que Sunfire hizo bien en recomendar su ayuda. Kaneko responde con escepticismo, afirmando que desconfía de cualquier sugerencia que no implique el uso de armas muy grandes. Sunfire le recuerda que ya se han intentado esas soluciones violentas, y todas han fallado. Kaneko insiste en que esa criatura, Godzilla, solo entiende la fuerza, y que hay que responder con la misma moneda. Xavier argumenta que las acciones de Godzilla han sido específicas y coherentes, lo que indica que hay una motivación racional detrás. Henry le pregunta si está excusando al monstruo. Xavier responde que no puede condenar ni defender aquello que no comprende, y sería negligente no intentar una vía pacífica. Pero si los métodos pacíficos no resultan, pueden darle a Kaneko lo que desea. Nos movemos al Danger Room, la sala del peligro, el lugar de entrenamiento de los X-Men. Ahí vemos a Jean Grey, Storm, Beast, Wolverine y Cyclops. Aquí se hacen presentaciones de los personajes, pero las obviaré. Supongo que ya todos los conocen. Ellos están entrenando, enfrentándose a una réplica robótica de Godzilla, mientras discuten sobre cómo derrotarlo. En eso, Charles ingresa a la sala y les informa que la Comisión de Actividades Superhumanas ha solicitado su ayuda. Valeria Cooper y Henry Peter Girich están preparando un acuerdo con el gobierno japonés. Además, les aclara que aunque desea entender a la criatura y establecer comunicación si es posible, también deben estar preparados para enfrentarlo según sus propios términos. Cyclops, con tono escéptico, responde que se están enfrentando a un oponente que mide más de 100 metros. Xavier le responde que es por eso que deben volverse más grandes. Nos movemos a Boulder, Colorado. En una instalación de la CSA está Gambit, quien se ha infiltrado para recuperar algo que les pueda ayudar en su misión. Logra abrir la compuerta de ventilación y accede al interior, descendiendo con la ayuda de un cable con habilidad. Mientras lo hace, informa que tiene el objetivo a la vista, pero no va a ser fácil sacarlo de ahí. Frente a él, encerrado en un bloque translúcido, yace el Superadaptoid, un constructo no sintiente compuesto por moléculas inestables, capaz de replicar superpoderes. Hank le recuerda que ya habían previsto esa dificultad. Remy saca algo de su abrigo, mientras dice que todo se vuelve mucho más fácil cuando uno tiene unas cuantas partículas PIM a la mano. Días después, en otra planta industrial de Sugunai Manufacturing, en Nagoya, Japón, Godzilla hace otra aparición. Se nos cuenta que los seres humanos nunca se detienen. Persiguen a Godzilla, lo acosan sin descanso. Pero cada paso que dan es un paso más hacia su autodestrucción. Si lo atacan, él responde. Ellos escalan y Godzilla aniquila. Los humanos creen protegerse atacando al monstruo y a los de su especie. Pero, en nombre de la seguridad, están poniendo en riesgo la seguridad de todos. Y siempre, ellos escalan la situación. 2 días después, un buque de carga de Sugunai se aproxima al puerto. Godzilla acecha y su presencia no pasa desapercibida. En el Blackbird, Charles le dice a Hank que debe unirse a ellos de inmediato. Ahí vemos a todos los X-Men conectados entre ellos por medio de unos cascos y un cerebro portátil. No habrán tenido tiempo suficiente para prepararse, pero según Scott, ellos están acostumbrados a estos Mind Links, a estas conexiones mentales. Charles informa que algo en ese barco está causando bastante malestar en Godzilla.
Su mente es inaccesible, pero su furia es evidente. Así que usarán a Cerebro para conectarse con el Super Adaptoid. Quizás sea algo inestable al principio, pero para detener a Godzilla, tienen que trabajar juntos como nunca lo han hecho antes. Finalmente, Godzilla se eleva imponente desde las aguas. Los trabajadores en el buque entran en pánico. No lograrán atracar a tiempo. De pronto, alguien advierte que miren hacia arriba. Algo atraviesa la atmósfera, rompiendo la barrera del sonido al reingresar. Un escudo telequinético lo protege del calor abrasador. Mientras cae a toda velocidad por la estratosfera, percibe los cambios en el clima, la humedad, el frío, la presión. Es el Super Adaptoid. En pleno descenso, lanza su primer ataque sobre Godzilla. Un poderoso rayo que desciende desde el cielo. El Super Adaptoid muestra su nueva forma. Una combinación de todos los X-Men conectados a él. Aunque su apariencia se acerca más a un Cyclops con las alas de Phoenix y un toque de Storm y Gambit en las manos. No hay garras retráctiles, ni tampoco pies peludos, aunque tiene las orejas de Logan. Dentro de él, la conciencia compartida de todo el equipo vibra al unísono. Charles toma el control del enlace mental. Pide a todos calmar la cacofonía interna y dejar que él guíe el flujo de movimientos a través suyo. Godzilla se alza rugiendo con fuerza al ver a su oponente acercarse. Desde otro lado, Sunfire se comunica con Xavier por el enlace psíquico. Shiro quiere saber si, con todos sus poderes combinados, el Adaptoid podría resistir el ataque del monstruo. Xavier le asegura que sí, porque además de sus poderes mutantes, el constructo también ha absorbido partículas PIM. Ahí vemos cómo el cuerpo del Super Adaptoid se expande rápidamente hasta llegar al tamaño de Godzilla. El rey de los monstruos se detiene. Sus instintos lo alertan. Godzilla se ha enfrentado a muchos rivales poderosos a lo largo de los años. Sin embargo, lo que ahora se planta frente a él no es un simple adversario. Es el poder combinado de todos los X-Men atacando al unísono. El Adaptoid lanza un rayo óptico contra Godzilla. Este contraataca con su aliento atómico. Luego vemos al Super Adaptoid más cerca y comprendemos que sus brazos son peludos. Ahora sí están todos los X-Men representados, de alguna forma. Xavier se comunica nuevamente con su equipo. Percibe la ira de Godzilla como una tormenta sin precedentes. El monstruo no nos ve como enemigos, pero sí como un obstáculo para alcanzar su objetivo. Y por eso deben ser eliminados. Beast informa que ha mantenido un canal activo con los sensores del Blackbird y ha detectado una intensa actividad mecánica dentro del buque de carga. Xavier comprende el peligro. Siempre pasa lo mismo. Los humanos siempre escalan la situación. Y lo que hay en ese buque debe ser destruido. Mientras Sunfire le hace un masaje a Godzilla en la espalda, el buque se quiebra. Sunfire anuncia con alarma que, sea lo que sea que esté dentro, está a punto de salir. Al ver lo que ha salido, Gambit pregunta si es ahí donde se aplica la expresión «El enemigo de mi enemigo es mi amigo», porque sabe que nada que lleve el nombre detrás escrito en él va a ser muy amigable con ellos. Y tiene toda la razón, porque lo que emerge del interior del buque es una abominación. Un monstruo mecánico compuesto por 3 kaijus. Su nombre, Trisentinel Mecha Kaiju. El Centinela Triple Mecha Kaiju. Sin comentarios. Este ser contiene los poderes combinados de 3 kaijus. Batra, defensor violento de la Tierra, capaz de metamorfosearse y lanzar rayos similares a relámpagos. Violante, criatura con tentáculos dentados, capacidad de regeneración avanzada y la habilidad de segregar una savia ácida corrosiva. Y Fire Rodan, dotado de vuelo supersónico y la capacidad de emitir energía térmica, lumínica y radioactiva, basada en fuerzas de uranio. Según un comunicado de prensa, Sugunai Robotics se unió a Trask Industries para replicar las habilidades de kaijus capturados o derrotados y mezclarlas con tecnología Centinela para crear un arma capaz de enfrentar
tanto a monstruos como a mutantes. Xavier informa que Godzilla ha desviado su atención y ahora se concentra exclusivamente en el Tri-Sentinel. Sunfire comenta que no tienen la capacidad de enfrentar a ambas amenazas al mismo tiempo, pero Xavier le dice que deben trabajar juntos para derrotar a la verdadera amenaza, refiriéndose al Mechakaiju. Producto del choque entre los ataques de ambos monstruos, la presión barométrica se descontrola, generando ráfagas de viento que superan los 300 km por hora. La explosión de aire eleva al Tri-Sentinel, dejándolo expuesto. Los X-Men aprovechan esto y el Superadaptoid saca sus garras, ya que al final sí tenía garras, para atacar al Tri-Sentinel Mechakaiju. Un solo ataque basta para dejar al Tri-Sentinel Mechakaiju gravemente dañado, pero ahora representa un peligro aún mayor. Mientras intentan contener al Tri-Sentinel Mechakaiju, Scott pregunta por qué los civiles no han evacuado, y la respuesta es simple. Ellos creyeron estar a salvo del Tri-Sentinel Mechakaiju que ellos mismos crearon. Jean y Xavier exploran los pensamientos de los civiles y los comparten con el resto. Miedo, rabia, inseguridad y duda. Temían tanto ser superados que ocasionaron esa misma destrucción que querían evitar. Mientras tanto, los monstruos siguen dándose de trompadas, hasta que Godzilla consigue destruir la cabeza de Biollante, creo, con su aliento atómico. Xavier les dice a los demás que deben presionar la ventaja, ya que Godzilla ha entendido que su enfoque unificado podría ser la clave de la victoria. Pero Godzilla no solo presiente el triunfo, también siente algo más profundo: orgullo, logro, satisfacción. Y con las mentes del equipo entrelazadas, con el Superadaptoid cogiendo al ahora Bicentennial Mechakaiju por la espalda, Godzilla sabe más que nunca que, pese a su miedo, pese a su odio, pese a que los humanos siguen creando armas más grandes, hay algo que él ha dejado muy en claro: nadie es más grande que el rey de los monstruos. Godzilla ruge con toda su furia y libera su aliento atómico otra vez, acabando con lo que quedaba de la abominación esa por completo. ¡Mágica! En serio, exclama Sunfire al ver cómo todo termina en un abrir y cerrar de ojos. Otra batalla ha terminado. Otra victoria ha sido ganada. Otro video que seguro recibirá todo tipo de comentarios. Pero la historia no termina aquí, porque la guerra no terminará mientras no se erradique la razón por la cual empezó. Mientras existan humanos que actúan como Kaneko, el conflicto nunca terminará. Godzilla se alza una vez más. Al parecer se dirige hacia Kaneko, quien, tembloroso, suplica por su vida. Sin embargo, ¿realmente acabar con un solo humano haría alguna diferencia? Xavier intenta detener a Godzilla, pero no puede establecer un vínculo mental con él. El monstruo no piensa en palabras, sino en emociones. Percibe su frustración, su agotamiento. ¿Podrá también sentir su esperanza? La conexión psíquica se establece. Xavier visualiza los recuerdos de Kaneko. Una batalla en 1955 entre Godzilla y Anguirus. Su padre, miembro de las entonces recién formadas fuerzas de defensas japonesas, murió durante el enfrentamiento. Ese día nació su odio por los Kaiju, y ese odio lo guió hasta hoy. Xavier le dice a Kaneko que Godzilla quiere decirle algo. Él no mató a su padre. Estaba allí para detener a Anguirus. Finalmente, Xavier le dice a Kaneko que Godzilla no merecía todo su odio. Kaneko, furioso, le pregunta si se está poniendo del lado de un monstruo, y Charles le responde: si hay algo que los mutantes comprenden, es lo que significa proteger un mundo que los odia y los teme. Kaneko baja la mirada. En silencio, Godzilla observa. El rey de los monstruos se da la vuelta y se adentra en el mar, sabiendo que la amenaza ha terminado, y con la certeza de que estos mutantes pueden encargarse de contener a los humanos que no pueden contenerse a sí mismos. Por ahora, el conflicto ha terminado. Cyclops y Sunfire se despiden. Luego de que los X-Men se van, Shiro le pregunta a Kaneko ahora a quién le echará la culpa de todo. ¿A un mutante quizá?
y mientras se eleva en el cielo, lo deja con una reflexión. A veces, no hace falta mirar más allá del espejo para descubrir quién ha sido el verdadero monstruo todo el tiempo, mientras que Kaneko observa su rostro reflejado en el agua que pisa. La historia comienza en la ciudad de Nueva York, bajo una intensa lluvia que golpea con fuerza la azotea del Baxter Building. En lo alto del edificio, los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, corren con urgencia hacia el Fantastic Car. Sue le pregunta a su esposo si cree que lo que han escuchado por la radio puede ser cierto, a lo que él le responde que suena demasiado apocalíptico como para creerlo. Luego Reed nos cuenta lo que pasó. Cuando la criatura atacó por primera vez en Tokio, ellos se apresuraron para llegar lo antes posible y ofrecer su ayuda contra Godzilla, a quien vemos desatando su aliento atómico sobre la ciudad. Pero llegaron demasiado tarde, no solo para detener al monstruo, sino incluso para observarlo. Afortunadamente, el brillante Dr. Daisuke Serizawa logró derrotar a la bestia con su Oxygen Destroyer, aunque lo hizo a costa de su propia vida. A Reed le habría encantado colaborar con una mente como la suya. Volvemos al presente. El Fantastic Car sobrevuela la ciudad, mientras una tormenta eléctrica ilumina el cielo. Johnny comenta que esa derrota no fue tan permanente como pensaban, y Ben se lo confirma porque la criatura ha regresado. Pero ahora Godzilla tiene un problema, y ese problema son los Fantastic Four. El cielo sobre Nueva York arde mientras el Fantastic Car sobrevuela la Estatua de la Libertad. Abajo, Godzilla emerge de las aguas del puerto, rugiendo con violencia y desatando un rayo atómico que impacta directamente en la base del monumento. Johnny se lanza desde el aire, activando su poder con su clásico grito: ¡Flame on! Sue comenta que si lo que le ocurrió a Tokio llega a pasarle a Nueva York, están en graves problemas. Pero Ben le responde que no lo permitirán. Johnny, por su parte, vuela a su lado, listo para atacar. Finalmente vemos a Ben lanzándose directamente sobre la cabeza de Godzilla. Sue lanza una ráfaga de proyectiles de energía de sus campos de fuerza directamente hacia la criatura. Johnny, por su parte, se prepara para usar sus bolas de fuego. En lo alto del monstruo, Ben sigue golpeando su cabeza. Con ambos puños, asesta potentes impactos consecutivos mientras les dice a Sue y a Johnny que sus ataques encajan a la perfección con la paliza que le está dando. Reed también interviene y comenta que va a extenderse lo más posible y convertirse en un enorme puño, capaz de derribar a Godzilla. La gigantesca mano de Reed desciende con fuerza demoledora y se estrella contra el cráneo de la bestia. El impacto retumba con un sonoro crujido, haciendo que la criatura caiga de costado, impactando su cuerpo contra la base de la Estatua de la Libertad. Ben celebra con burla el resultado del ataque, señalando que aunque parezca un monstruo, en realidad es un blandengue. Pero su momento de triunfo es interrumpido por una duda que lanza Sue. Si eso fuera cierto, ¿cómo logró arrasar con Tokio casi por completo? Es extraño, casi como si la criatura no hubiera terminado con ellos todavía. Y vemos que es así, ya que Godzilla se gira y lanza una gigantesca ráfaga de energía atómica azul que atraviesa el aire. Sue actúa rápidamente y bloquea el ataque con un campo de fuerza para no ser alcanzados por el haz destructivo. Tras el ataque, Godzilla se aleja, caminando con tranquilidad. Desde la costa, Ben mira con asombro, sin creer que hayan salido vivos de ese enfrentamiento. Sue agrega que, si no fuera por lo que hizo, todos estarían muertos. Reed concluye que todos han tenido suerte de sobrevivir, y añade que ahora necesitan recuperarse y recibir tratamiento antirradiación. Pero comprende que eso tendrá que esperar cuando ve cómo una nueva ola gigantesca choca contra la ciudad con un estruendo brutal. Lamentablemente, no hay tiempo para más preparativos. Godzilla ha llegado oficialmente a Nueva York. Mientras el Fantastic Car es llamado de vuelta, los Fantastic Four analizan rápidamente la situación. Ben señala con angustia que había gente en esos edificios que la bestia está destruyendo. Sue añade que hay aún más en la trayectoria del monstruo. Reed les informa que la orden de evacuación ya ha sido emitida, pero si quieren detener a Godzilla, necesitarán algo mucho más grande que los cuatro juntos.
Con el equipo ya a bordo del Fantastic Car, Reed revela que tiene una idea, pero que no será fácil, y que el costo podría ser catastrófico. Sue insiste en que cualquier cosa que puedan hacer, deben intentarla, sin importar los costos. Hay que salvar a quien puedan. Johnny, por su parte, pregunta cómo podrán detener a una criatura que podría matarlos con solo pensarlo. Ben se da cuenta de que se dirigen nuevamente al Baxter Building, justo en la ruta de Godzilla, y Reed le responde que esa es la intención. Cuando están por llegar, el plan se revela. Reed explica que piensa canalizar toda la red eléctrica de Nueva York directamente al Baxter Building. Sue rápidamente deduce que Reed está hablando de una trampa eléctrica que se activaría cuando Godzilla la destruya. Pero le dice a su esposo que realizar esas modificaciones llevará tiempo. Reed asiente, y lo peor es que tienen muy poco, por lo que él tendrá que estar dentro del edificio cuando eso suceda. Y aunque debería ser suficiente para neutralizarlo, muy probablemente también lo matará a él. Ben le dice a Reed que no va a enfrentarse solo a eso. Su elasticidad no va a servirle si un edificio se le cae encima, pero la fuerza de la mole sí podría ser de utilidad. Sue complementa diciendo que sus campos de fuerza también podrían servir. Y Johnny añade que él quizá pueda fundir los escombros para escapar. Pero Reed le responde que no va a permitir que arriesguen sus vidas por él. Sue se adelanta y le dice que no hay tiempo para discutir, y que si tiene que elegir entre la muerte segura de él y la posibilidad de que los cuatro tengan una mínima esperanza de sobrevivir, ella sabe muy bien cuál será su decisión. Johnny la apoya. Sue luego agrega que ellos son los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. No, un cadáver fantástico y sus 3 camaradas. Reed los observa a todos y les dice que, tanto individual como colectivamente, son los mejores amigos que ha tenido en toda su vida. Y luego les dice que es hora de entrar en acción. Dentro del edificio, se apresuran a implementar el plan. Ben y Reed se encargan de mover los cables, mientras que Sue controla el flujo de electricidad para evitar que les atraviese el cuerpo. En eso Johnny, quien está monitoreando las imágenes, les dice que Godzilla ya casi está ahí, y que si van a hacer algo, tiene que ser ya mismo. Así que Ben grita con fuerza que es el momento y activan la trampa. La energía comienza a recorrer el edificio con un zumbido creciente, como rayos de electricidad que se deslizan por las paredes del Baxter Building. Godzilla arremete, pero su cuerpo colisiona directamente contra el edificio. La corriente lo atraviesa de lleno, envolviéndolo en una tormenta de rayos y chispas que estallan en todas direcciones. La trampa ha funcionado y Godzilla es lanzado hacia atrás. Luego, entre los escombros humeantes del Baxter Building, vemos el cuerpo de Godzilla que yace inmóvil. Más allá, desde debajo de una pila de restos, la voz de Ben rompe el silencio. «No estamos muertos», exclama, aunque sabe que estará adolorido durante toda una semana. Sue, extenuada, responde que no le queda absolutamente nada de energía y Johnny se une al lamento. Reed, por su parte, comenta que la lluvia ha cesado por completo y se pregunta si acaso la lluvia fue consecuencia de la aparición de Godzilla o quizá la causa, aunque lo más probable es que ambas cosas no estén relacionadas. Y Ben se lo confirma mientras les pide que observen en el cielo. Ellos lo hacen y notan que este está envuelto en llamas. Y recuerdan que la última vez que ocurrió algo así fue cuando The Watcher intentó ocultar la Tierra con fuego para esconderla del heraldo de Galactus, el devorador de mundos. Ben les da la razón, pero agrega que Galactus ya no tiene un heraldo, pues el Silver Surfer quedó atrapado en la Tierra tras desafiarlo. Como comentario, esto se vio en Fantastic Four número 50 del año 1961, lo que nos indica que los eventos que estamos viendo pasaron en el pasado. Aprovecho para comentar que ya ha habido una serie de Godzilla dentro de Marvel, entre los años 1977 y 79, donde aparecieron varios de los superhéroes, entre ellos los Avengers. Reed y Johnny piensan que si esas señales indican que Galactus está regresando y que ha encontrado un nuevo heraldo, solo esperan que Dios tenga misericordia de todos ellos. Pero ese día no era un día para la misericordia, ni para la esperanza, ya que ese fue el día en el que King Ghidorah llegó a la Tierra.
y lo vemos descender desde el espacio. Un dragón como el de las leyendas, con 2 patas, un par de alas, pero con 2 colas y 3 cabezas. Para quienes no lo conozcan, King Ghidorah es el más famoso oponente de Godzilla y uno de los más poderosos, si no el más poderoso de todos. Al verlo, los Fantastic Four sienten que ha llegado su fin. Reed comenta que enfrentar a Godzilla los dejó exhaustos, y Johnny agrega que así fue, y eso que él solo tenía una cabeza. Ben también expresa su cansancio, pero no está dispuesto a rendirse. A lo que Sue le dice que ellos no pueden vencer a ese monstruo. En ese momento, una voz interrumpe desde lo alto que dice que así es. Ellos no pueden vencerlo, y él tampoco puede. Y vemos que es el Silver Surfer quien desciende sobre ellos montado en su tabla de surfear, y les revela que, al igual que ellos, él también sintió esa perturbación, por lo que vino a presenciar con sus propios ojos la llegada de King Ghidorah. Ahí es donde les cuenta un poco sobre esta aberración, ya que, aunque nunca lo había visto antes, sus sentidos cósmicos pueden extraer información de su memoria. King Ghidorah es una fuerza destructiva indescriptible, un ser de pura malicia que solo disfruta del caos y la muerte. Y también puede ver el momento en que Galactus se encontró con King Ghidorah. Esa criatura, el último ser vivo de su planeta natal, había sobrevivido a la destrucción que ella misma provocó. Fue en ese instante en que Galactus encontró a un heraldo capaz de conquistar la Tierra. Esta criatura tiene ahora una única misión: destruir a quienes defienden este mundo, para que Galactus pueda devorarlo sin oposición. De vuelta en la Tierra, la bestia alada continúa destruyendo todo a su paso. Sue le sugiere a Silver Surfer que tal vez, si ataca con el poder cósmico, podría hacerle frente, pero el Surfer lo niega. El poder de este nuevo heraldo está por encima del suyo, por lo que fácilmente lo destruiría, a él y a todos ellos. Pero Ben insiste en que no pueden rendirse. Johnny se les suma, afirmando que pueden trabajar juntos. Eso hace que el Silver Surfer reflexione, comentando que ellos, los humanos, incluso ahora, buscan una conexión y compañía. Pero tal vez aún haya una salvación que pueda rescatarse de las fauces de la derrota, si tan solo compartiera su poder cósmico. Ben se entusiasma y le dice que lo vuelva cósmico para que puedan hacer equipo y acabar con la amenaza. Pero Silver Surfer le dice que él lo ha malentendido. Ellos no son los indicados para esa batalla. Ellos no pueden vencer a King Ghidorah. Pero Godzilla quizá pueda. Y vemos cómo le lanza una descarga de energía que cubre el cuerpo entero del monstruo, que descansa sobre los escombros de los edificios destruidos. Silver Surfer da todo de sí. La agonía lo atraviesa mientras canaliza el poder cósmico a través de su propio cuerpo. El dolor es insoportable, pero debe resistir. Tiene que ceder esa energía, entregarla en un acto de confianza sin precedentes en la historia del planeta, y esperar que Godzilla sea capaz de salvarlos a todos. Luego cae al suelo, pero Ben lo atrapa en el aire mientras le dice: «Te tengo, Silver Surfer. Perdón, Surfer común y corriente». Johnny le pregunta preocupado si está bien, mientras que Reed comenta que eso es asombroso. Sin el poder cósmico, el Surfer es solo un hombre, lo que significa... Pero una fuerte pisada complementa la frase. El enorme pie de Godzilla se estrella contra el pavimento. Godzilla está de vuelta. Y no es cualquier Godzilla. Ahora es Cosmic Godzilla. Godzilla cósmico. La criatura ruge con fuerza. Su cuerpo resplandece con una energía nueva, más intensa. El poder cósmico fluye por sus escamas y se yergue entre los restos de la ciudad con los ojos encendidos. Como easter egg, vemos un cartel publicitario en uno de los edificios que dice: «Servicio de exterminio de Kaijus de Matt», lo que nos hace entender que este no es el universo 616, ya que hay Kaijus, por más que hayan hecho referencia a un evento que pasó en él. Debe ser otro universo donde también pasó eso. Frente a él, vemos a la amenaza que lo ha traído hasta aquí. King Ghidorah extiende sus alas mientras sus 3 cabezas babean rayos de energía.
Pero no hay miedo en los ojos de Godzilla. La energía azul chispea desde su espalda mientras se prepara para enfrentar al nuevo heraldo de Galactus. Y el enfrentamiento comienza con un ataque directo de Cosmic Godzilla, quien abre sus fauces y lanza un rugido atronador, mientras descarga su aliento atómico imbuido de energía cósmica directamente hacia su enemigo. Pero una vez que eso termina, vemos a las tres cabezas aparecer nuevamente, como si nada hubiese pasado, que se sacuden y hacen vibrar sus gargantas, ya que ahora es su turno. Las tres bocas se abren de par en par, respondiendo con su propio estallido sónico y disparando 3 rayos de energía que cruzan el cielo como relámpagos infernales y derriban a Cosmic Godzilla, con la tierra entera temblando bajo sus pies, o más bien sus patas. Desde la distancia, los Fantastic Four observan con preocupación cómo Godzilla empieza a ceder terreno. Reed lo dice sin rodeos: el poder cósmico no es suficiente. Godzilla está perdiendo. Sue no titubea. Afirma que no pueden esperar a que algún milagro suceda. Si quieren salvar la Tierra, deben actuar ya. Johnny y Ben están de acuerdo. Así que los vemos a ambos exclamando sus gritos de guerra. «It's clobbering time. Es la hora de las tortas», grita Ben. «Flame on. Llamas a mí», exclama Johnny, y se lanza en dirección a King Ghidorah. Godzilla se pone de pie para retornar a la pelea, así que Johnny le dice que él está de su lado y que las bolas de fuego que está lanzando no son para él. Solo espera que la bestia haya entendido el mensaje. Y Cosmic Godzilla lo ha hecho, pues lo vemos abriendo sus fauces una vez más y liberando su aliento atómico combinado con energía cósmica que dispara hacia King Ghidorah. Johnny vuela junto al rayo, en el primer ataque combinado entre la bestia y los Fantastic Four. El ataque impacta de lleno. El rayo azul incinera el aire mientras se estrella contra las 3 cabezas del monstruo alado, que chillan de dolor. Ghidorah se tambalea y el impacto final lo lanza hacia atrás. Por su parte, Reed y Ben preparan su siguiente jugada. Él ha extendido su cuerpo elástico para usarlo como una especie de catapulta humana. Ben se posiciona en su pecho y le pregunta a Reed si realmente sabe cómo hacer eso. Reed admite que no tiene idea, pero que tienen que intentarlo. Eso le basta a Ben, y entonces Reed lo lanza. Como un proyectil viviente, la mole vuela por los aires, rugiendo con fuerza, y termina impactando en el rostro de una de las cabezas de King Ghidorah. Eso no es mucho, pero crea la oportunidad perfecta para Godzilla, quien se lanza sobre Ghidorah con todo su peso, mientras que Ben cae por los aires. Pero lo que le pase a él es lo de menos. La atención de todos se concentra en esa lucha de titanes. El choque estremece la ciudad. Ghidorah ruge con furia, mientras ambos monstruos se enredan entre sí, aplastando techos, muros y escombros a su paso. Mientras tanto, el equipo observa con preocupación. Reed comenta que aunque están dándole pelea, Nueva York sigue siendo destruida, así que tienen que terminar con eso ahora. Sue propone que si logran distraer a King Ghidorah el tiempo suficiente para que Godzilla aseste un golpe inesperado, podrían lograrlo. Johnny le pregunta si quiere hacer a Godzilla invisible, y luego le dice que eso no funcionará, ya que Ghidorah tiene el poder cósmico, por lo que podrá detectarlo igual. Pero Reed se enfoca en otro detalle. El monstruo demuestra tener atención, lo que significa que puede ser distraído. Sue reacciona de inmediato. Esa es la clave. Su experimento, el que ha estado perfeccionando. Así es como derrotarán a Ghidorah. Ben le pide que le explique la idea, y Sue lo hace. Cuando ella vuelve algo invisible, lo hace doblando la luz a su alrededor. Y si puede manipular la luz, entonces también puede alterar mucho más que solo la visibilidad. Puede cambiar cómo se percibe algo. Ella ha estado intentando algo durante mucho tiempo. Si se concentra lo suficiente, podría alterar la escala aparente de un objeto, como un espejo de feria, pero tridimensional. Y luego le pregunta a Ben si le gustaría convertirse en una distracción del tamaño de Ghidorah. Ben le responde que acepta, pero le pide que se asegure de captar su mejor ángulo. Luego, mientras Godzilla y Ghidorah continúan peleando, Ben se le acerca y lo llama. No entiendo por qué Ghidorah se separa de Godzilla,
ni tampoco por qué Godzilla deja que se vaya, pero vemos como ante él se alza una versión descomunal de la mole, una proyección luminosa que le dice: ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Y luego agrega algo más, pero ahí vemos que el que está hablando no es Ben, sino Johnny. Así que las cosas que dice no le gustan para nada a Ben. En fin, la cosa es que eso parece funcionar, ya que vemos a los 4 superhéroes sorprendiéndose por lo que ven delante de ellos, y un alarido ensordecedor que casi les rompe los tímpanos. Yo pensé que Godzilla había hecho puré de Ghidorah, pero me equivoqué. Eso fue solo Ghidorah atravesando el cuerpo falso de Ben. Ahora es Ben quien se dirige a la bestia y le pregunta qué le pasa, burlándose de que no pueda clavarle los colmillos a algo que no está ahí. Pero ahora sí, ha llegado el momento que habíamos estado esperando. Detrás del titán de 3 cabezas, Godzilla se prepara. Su cuerpo vibra con energía pura. Sus espinas dorsales arden con una mezcla de fuego atómico y poder cósmico, forjando un arma con el poder suficiente para matar a los mismos dioses. El aire se curva a su alrededor. La presión aumenta. Su rugido se convierte en un zumbido ensordecedor. Y entonces, en un solo instante, Godzilla se lanza encima de Ghidorah, descargando su energía desde su boca y haciendo que ésta recorra todo el cuerpo de su contrincante. Luego, con una fuerza abrumadora, lo aprisiona en un brutal abrazo. Las 3 cabezas chillan, retorciéndose con desesperación, mientras el aliento atómico de Godzilla escapa de su boca como un torrente de energía pura. Pero me hubiera gustado que alguien le diga a Godzilla que a veces es bueno cerrar la boca. No quiero ni pensar a dónde estarán yendo esos rayos que sigue disparando. En fin, supongo que así la imagen se ve mejor. Y se nos cuenta que fue así como, en medio del caos y la destrucción, la Tierra encuentra su salvación gracias al esfuerzo conjunto de 4 héroes extraordinarios y de una criatura monstruosa llamada Godzilla. La siguiente información llega a nosotros cortesía de los registros de Reed Richards. Luego de que la amenaza pasó, el mundo empezó su proceso de reconstrucción. Godzilla logró arrancar el poder cósmico de King Ghidorah, liberándolo del control de Galactus. Luego, la criatura de 3 cabezas fue vista alejándose hacia el espacio profundo, quizá de regreso a su mundo, o a seguir con más patoaventuras. No se puede saber. Por su parte, Godzilla regresó al océano, y de forma totalmente inesperada para todos, incluyendo para quienes están viendo este video en el canal de Ryusei Comics, entregó el poder cósmico de regreso al Silver Surfer. Y supongo que es porque la historia tiene que terminar aquí. Es un one-shot. Luego vemos a Reed en su laboratorio, grabando estas notas de voz, mientras observa en sus monitores imágenes del conflicto reciente. Él ha comprendido que, aunque el Heraldo de Galactus ha sido derrotado, el Devorador de Mundos sigue ahí fuera, y su objetivo es claro: devorar su planeta. Por lo que no pueden bajar la guardia. Ellos han ganado tiempo, pero esa no es una victoria definitiva. Lo más preocupante es la lección aprendida. Para detener a un monstruo, puede que se necesite otro monstruo. Y con eso, Reed admite que una batalla entre Godzilla y Galactus no solo parece posible, sino inevitable. ¿Y si eso llegara a suceder? Se pregunta, con inquietud creciente, si alguno de ellos tendría esperanza de sobrevivir. En lo profundo del cosmos, la silueta de Galactus flota en la inmensidad, silenciosa y amenazante. Sus ojos brillan, contemplando mundos por consumir. ¿Será este el final? La historia comienza en Astoria, Oregón. Un helicóptero de S.H.I.E.L.D. sobrevuela la zona destruida, mientras Maria Hill les habla a los Avengers. Les recuerda que ella no estaba de acuerdo con que ese equipo de New Avengers viniera, y la ciudad destruida bajo ellos confirma su punto. Ese fue el primer asentamiento permanente al oeste de las montañas rocosas, y ahora está reducido a escombros. Frente a ella están sentados los miembros de estos New Avengers, y cada uno tiene algo que decir. Captain America responde que la ciudad está algo dañada, pero que decir que está destruida es una exageración. Luke Cage añade que salvaron muchas vidas. Spider-Woman le pide a Maria que se deje de drama,
asegurando que la ciudad no está para nada destruida. Wolverine comenta que casi lo está. Spider-Man opina que ha visto peores cosas, pero admite que el puente quedó destrozado. Iron Man cierra diciendo que, considerando el tamaño de la amenaza que enfrentaron, cree que manejaron la situación bastante bien. Ahí vemos una escena de lo que pasó. Godzilla ha derribado a Fin Fang Foom, mientras los New Avengers observan desde lejos. La discusión en el presente continúa. Spider-Man le responde a Iron Man que, si él lo dice, así será, pero que el puente será caro de reemplazar. Wolverine aclara que lo del puente no fue culpa suya. Spider-Woman le dice que nadie lo está culpando. Luke Cage les recuerda que él ni siquiera estaba cerca de ese puente cuando colapsó. Captain America concluye que la destrucción del puente es lamentable, pero se puede reconstruir, y anima a todos a mantener la mirada en lo que sucedió y a no olvidar lo importante. Estábamos superados y sin preparación para el desafío que enfrentamos desde el principio. Cuando los Avengers entran en acción, se supone que deben salvar el día con daños mínimos a la propiedad y absolutamente sin víctimas. Spider-Man replica: «Hey, hice lo mejor que pude. Nadie salió muy herido. Déjame decirte que es realmente difícil balancearse con telarañas. Quiero decir, realmente balancearse cuando no hay edificios altos. Tiene que ver con la energía cinética y la gravedad». Iron Man interviene. Como ya había enfrentado a Fin Fang Foom antes, en ese momento tenía sentido concentrar mi atención en él. Quizá fue un error. Y bueno, los errores pasan. Vivimos, aprendemos, crecemos con la experiencia. Es el turno de Luke Cage. No necesito más experiencias como esta. Solo porque tengo piel irrompible no significa que no sienta dolor. Y no tengo huesos irrompibles hechos de adamantium. Wolverine reacciona. «Hey, yo también siento dolor, amigo». Finalmente, Jessica agrega: «Nunca pensé que diría esto, pero realmente desearía que Hulk estuviera con nosotros. Thor también habría sido bueno. Thor es un placer para los ojos. Pero Hulk, solo apuntas esa gran máquina de furia verde en la dirección correcta. Le dices, Hulk aplasta, y tu trabajo está hecho. En cambio, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos un robot gigante que apareció de la nada. Y no quiero hablar por los demás, pero eso siempre arruina mi concentración». Ahí vemos cómo, de la nada, aparece volando ese robot gigante. Uno que al principio pensé que era una mezcla de Ultraman con el Joker. Y no fui el único sorprendido. Solo hay que ver la cara que ponen Godzilla y Fin Fang Foom. Wolverine se pregunta de dónde salió eso, y Captain America espera que esté de su lado. Iron Man los tranquiliza. Se trata de Jet Jaguar, un robot construido por Goro Ibuki para manejar situaciones con kaiju como esta, y que está allí para ayudar. Mientras Spider-Man y Luke Cage debaten si esa cosa se parece más a un jet o a un jaguar, Spider-Woman les pide seriedad, ya que tienen una multitud de civiles que deben alejar del peligro. Jet Jaguar ataca a Godzilla con un Hadouken y Iron Man comenta que, al alejarlo del pueblo, ayudará a reducir el número de heridos y los daños materiales. Pero luego ve como Jet Jaguar levanta a Fin Fang Foom sobre su cabeza y le pide que no lo arroje contra el puente. Spider-Man intenta proteger la estructura del puente con su telaraña, pero cree que no tendrá suficiente fluido y les pide ayuda a los demás. Captain America le pregunta a Spider-Woman si puede ayudarlo, pero ella, frustrada, le recuerda que ella no hace telarañas. Finalmente, Jet Jaguar arroja a Fin Fang Foom contra el puente, pero la red de Spider-Man resiste. Mientras Jet Jaguar levanta los pulgares en señal de victoria, Iron Man alerta a los demás que los problemas continúan. Luke Cage, mirando el rostro quemado de Logan, le pregunta si le duele, pero Logan responde que sus heridas no son tan dolorosas como lo que está por suceder. Volvemos al presente. Luego de escucharlos, Maria Hill les dice que la historia no está completa. Ella está intentando entenderlo y está siendo paciente. En la mesa, los héroes ni la escuchan. Están más interesados en el casco de Jet Jaguar que tienen con ellos. Iron Man comenta que eso no es el Jet Jaguar, sino una réplica avanzada. Spider-Man comenta que no se parece ni a un jet ni a un jaguar, y le pregunta a Luke qué opina, pero él le responde que ya se lo preguntó antes. Maria Hill, perdiendo la paciencia, exige que le den el casco y pregunta quién tuvo la idea de llevar un Mega Mecha no autorizado a una zona de kaijus.
Sin hacerle caso, Spider-Woman le dice a Wolverine que María es muy irritante y que él huele horrible. Logan le responde que es de esperar, ya que le quemaron la mitad de la piel y el cabello. Maria Hill, cansada, golpea la mesa exigiendo que le escuchen. Luego se dirige a 3 jóvenes, preguntándoles si son los Kaiju Busters, los Kazakaijus, criticándolos por jugar con monstruos gigantes y ahora usar un mega mecha. La chica explica que están ayudando a combatir la amenaza creciente de los Kaijus, igual que su tío cuando creó al Jet Jaguar original. Iron Man le pregunta si su tío es Goro Ibuki, y ella se presenta como Bonnie Ibuki, diciendo que solo querían hacer el mundo más seguro. Usaron los planos originales de su tío para construir su versión del Jet Jaguar. Maria Hill duda que 3 chicos pudieran crear un robot que crece hasta 45 metros sin usar partículas PIM. Captain America, impresionado, lo considera digno de admirar. Otro de los jóvenes aclara que no se llaman los Kaiju Busters, sino los Kaiju Chasers United, los cazadores de Kaiju unidos. Spider-Woman hace un comentario sobre su mal carácter, y Wolverine le dice que le gusta su actitud, ya que le recuerda a él mismo, pero Jessica le responde que huele mejor. Maria Hill, furiosa, intenta poner orden, pero Bonnie le asegura que puede explicarlo todo. En un recuerdo, se muestra a los jóvenes recogiendo piezas en un enorme campo de chatarra, decididos a no quedarse de brazos cruzados mientras Godzilla y otros monstruos causan estragos. Luego los vemos trabajando en un taller improvisado, ensamblando su nuevo modelo de Jet Jaguar con piezas rescatadas. Al terminarlo, se preguntan si de verdad funciona, pero saben que solo hay una forma de saberlo. Maria Hill les pregunta si después de fabricar un robot con chatarra para luchar contra monstruos, probaron que realmente funcionaba. Ellos responden que técnicamente sí funciona, aunque no como esperaban. Lo construyeron para golpear kaijus, y lo hizo, hasta que dejó de hacerlo. Mientras vemos imágenes de la pelea, escuchamos a Captain America preguntar qué salió mal. Al parecer, algo falló en su programa de inteligencia artificial. Los Kazakaijus intentaron detenerlo, pero no pudieron. Godzilla le arrancó un brazo al Jet Jaguar y golpeó a Fin Fang Foom con él, liberándolo de las telarañas de Spider-Man. Mientras tanto, en el helicóptero, los héroes y los Kazakaijus se echan la culpa mutuamente de lo que pasó. Pero Wolverine asegura que más que el fallo del robot, el plan de Iron Man fue estúpido. Y vemos cuál fue ese plan. Iron Man se acerca volando a Godzilla cargando a Luke Cage, quien a su vez sostiene a Spider-Man, quien a su vez intenta usar sus telarañas para adherir las manos de Godzilla al cuerpo del Jet Jaguar, hasta que se dio cuenta de que ese era el peor plan en su vida. Godzilla se deshizo rápidamente de las telarañas y amenazó con golpear a Fin Fang Foom con el cuerpo del robot. Fin Fang Foom intentó cubrirse el rostro mientras le pedía a Godzilla que no le hiciera daño. Lo que pasó después fue difícil de ver, al menos para los Kazakaijus, ya que Godzilla utilizó a su preciado robot como un bate de béisbol y golpeó a Fin Fang Foom lanzándolo contra el puente. Mientras Spider-Man caía al agua, Captain America intentaba proteger a los civiles, pero ya sabemos lo que pasó después. Volvemos al presente. Maria Hill se planta frente a Fin Fang Foom, quien está sentado de cuclillas, sujetando un camión en una de sus manos. Ella le ordena firmemente que suelte el camión. El dragón intenta protestar, pero Maria lo corta, diciéndole que no es un juguete y que lo deje en el suelo de inmediato. Le dice que necesita hablar con él. Spider-Man pregunta si el campo de fuerza podrá contenerlo. Spider-Woman responde que sí, y que además cree que sus piernas están rotas. Iron Man comenta que parece que Fin Fang Foom va a ponerse a llorar. Luke Cage tiene una duda más grande. ¿Por qué lleva puesta ropa interior? Bonnie responde que tendría sentido si su ropa interior tuviera bolsillos, aunque no, porque un dragón gigante los necesitaría. Maria Hill, harta otra vez, los manda a callar para poder continuar su interrogatorio, recordándoles que están allí como cortesía. Pregúntale a él por qué atacó a Godzilla, le pide Iron Man a Maria Hill. Eso es lo que intento hacer, si todos dejaran de hablar, responde Maria. Disculpe, señor Iron Man, pero ¿cómo sabe que Fin Fang Foom es un él?, pregunta Bonnie. ¿Qué?, exclama Maria. Sí,
Por lo que sabemos, Fin Fang Foom podría ser una hembra de la especie, responde Ojin. Es un él porque lleva pantalones cortos, pero no lleva, ya sabes, comenta Spider-Man. Está bien decir sostén, añade Spider-Woman. Sostén, exclama Wolverine, sonriendo. Por favor, detengan esta conversación, exige María. Nunca he visto a un kaiju usar ropa de ningún tipo, comenta el amigo de Bonnie y Ojin. Man-Thing, el hombre cosa, no usa nada para cubrir su cosa de hombre. Espera, ¿es Man-Thing un kaiju? Pregunta Luke. ¡Cállense!, grita María. ¡No es justo!, exclama Fin Fang Foom. ¿Qué no es justo?, pregunta Steve. ¿Les importa?, grita otra vez María. Yo soy la que hace las preguntas, añade María. Finalmente, Fin Fang Foom da la respuesta. Fin Fang Foom es el King of Monsters, el rey de los monstruos. Nos movemos al pasado, antes de que llegue Godzilla. Vemos a Fin Fang Foom durmiendo sobre el puente, diciendo una y otra vez que él es el rey de los monstruos. De repente, se sorprende al ver a Godzilla emergiendo del agua. Desconcertado, le pregunta por qué está allí. Godzilla ruge mientras Fin Fang Foom alza el vuelo, exclamando que Godzilla no es el rey de los monstruos, que él lo es. Pero Godzilla lo ignora y continúa caminando en dirección al pueblo. Fin Fang Foom, furioso, le exige que lo escuche. Persigue a Godzilla corriendo, reclamándole que no se aleje mientras él está hablando. Pero Godzilla ni siquiera se voltea a mirarlo. En vez de eso, responde con un fuerte golpe de su cola que impacta varias veces en la cara de Fin Fang Foom. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, dejándolo dolorido y humillado. De vuelta en el presente, Iron Man y el equipo escuchan incrédulos la historia de Fin Fang Foom. Iron Man comenta que es una historia triste. Luke la llama patética y Spider-Man se burla de que solo lo azotara con la cola. Maria Hill no puede creer que todo empezó solo porque ambos querían el título de rey de los monstruos. Fin Fang Foom insiste en que él lo es. Maria Hill le dice que siga creyéndolo, pero les exige a los demás que le digan qué pasó con el otro rey de los monstruos, el que sigue libre. Volvemos al pasado, a la pelea final entre los Avengers y Godzilla. Captain America da la orden. Necesitamos alejar a este lagarto gigante de la Tierra. Iron Man agrega. Cap tiene razón. Guían a Godzilla hacia mar abierto. Wolverine duda. Estoy bastante seguro de que esto solo lo está haciendo enojar más. Spider-Woman lo ignora. Solo sigue golpeándolo y disparándole. Luke Cage se lamenta. ¿En qué estaba pensando uniéndome a los Avengers? Spider-Man le dice a unos niños. No te preocupes, hago este tipo de cosas todo el tiempo, mientras los rescata. Finalmente, Bonnie, Ojin y el otro tipo recuperan el cuerpo de Jet Jaguar y piensan que, quizá, puedan reconstruirlo. Terminada la pelea, Godzilla se aleja nadando hacia aguas abiertas mientras los héroes observan. Iron Man se alegra y grita que su plan funcionó. Estoy un poco confundido. ¿Se acabó?, pregunta Peter. No veo esto como una victoria, responde Steve. Cap, en la hoja de puntuación de tu amigable vecino Spider-Man, esto cuenta como una victoria, replica Peter. Gracias a mi plan, repite Tony. Regresa aquí. Aún no he terminado contigo, maldito lagarto, amenaza Logan. Siempre es tan delirante, pregunta Luke. Parece peor porque está medio desnudo y su cerebro se ha chamuscado por completo, le responde Jessica. Mientras vemos cómo Godzilla continúa con su camino de regreso a casa en las profundidades del océano. Por su parte, Bonnie, con la cabeza de Jet Jaguar en sus manos, le responde a Ojin que pueden reconstruirlo. Sabe que pueden. Así que Ojin le hace otra pregunta. Pero, ¿deberíamos reconstruirlo? Su amigo le da la respuesta. Mientras haya kaiju sueltos, tenemos que hacer algo. Lo primero que necesitan aprender ustedes, jovencitos, es a actuar con responsabilidad, interrumpe Steve. Lo haremos, Señor Capitán América, responde Bonnie. Nunca deberían usar un robot gigante en el campo si no ha sido probado a fondo, añade Steve. Pero mira esta artesanía, exclama Tony. ¿Qué clase de jaguar se ve así?
No me malinterpreten, porque sí se ve genial, comenta Peter. No puedo esperar a ver la cara de Maria Hill cuando le expliquemos todo esto, añade Jessica. Ella es totalmente razonable. Entenderá, agrega Logan. ¿De verdad?, pregunta Luke. No, estaba siendo sarcástico, Luke, responde Logan. Y terminamos con Maria Hill sentada en su oficina, frente a la cabeza del Jet Jaguar, exclamando: bueno, todo esto es una gran mierda. Si has llegado hasta aquí, te interesará saber que Jet Jaguar nació gracias a un concurso infantil de diseño de personajes. El diseño ganador se modificó y apareció por primera vez en la película de Godzilla vs. Megalon de 1973. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.